quiero comenzar, antes de hablar de Pablo y la primera iglesia, quiero que ustedes consideren dónde en sus vidas han experimentado la abundancia. ¿Dónde ha conocido algo que no tiene fin? Puede ser que ustedes vinieron de una casa, de un hogar, de una familia donde el amor era en abundancia. Que usted desde niñez sabía que sin importar lo que pasaba, siempre iba a ser amado. Si usted ha conocido ese tipo de abundancia en su vida, hay que darle infinitamente gracias a Dios. Algunos tal vez no experimentaron ese tipo de amor. Tal vez tu casa donde creciste tenía muchas críticas. Adultos distraídos con muchas demandas. Tal vez en tu caso el amor no era de abundancia. Pero usted en su transcurso, en su caminar, en la fe, llegó a entender la abundancia de la bondad de Dios. Que usted llegó a aprender que en momentos que más necesitaba, Dios derramaba su bondad sobre ustedes. Si ha llegado a conocer la abundancia de la bondad de Dios, hay que darle gracias. Tal vez usted fue alguien que en su hogar, en su casa, tenía abundancia de las necesidades materiales. Que usted no puede recordar ningún momento cuando le faltaba la comida, donde no tenía temor, donde iba a dormir en la noche y no había violencia que perjudicaba la seguridad de tu casa. Si eso fue tu experiencia, dale gracias a Dios. Pero tal vez usted fue niño que creció viendo a los adultos murmurar, intentando protegerte de escasez. Tal vez usted creció en un contexto donde sí había violencia, que aún sus padres y familiares no te podían proteger. Y tal vez conoció la abundancia en forma de alguien que siempre venía a último momento a proveer comida, a darle refugio, a estar presente. Eso no es una pregunta que voy a pedirles que compartan en voz alta, porque tu experiencia de abundancia y de escasez tiene mucho que ver con quién es usted y con quién y cómo ha caminado en la fe. En preparación para hoy, la cosa que más me impactó era ver un video para niños que hablaba de la abundancia de Dios. Y comenzó ese video hablando de Dios como un creador de abundancia. Yo quiero que ustedes se imaginen el paisaje más lindo. A lo mejor está en sus propios países, a lo mejor van en sus mentes a Cuba y Perú y Bolivia, Ecuador, Salvador. Pero un paisaje lindo donde puede ver la creación de tu Dios. Esa lindeza es lo que Dios nos ha dado en su abundancia en el comienzo de la creación. Ese jardín de Edén era símbolo de todo lo que Dios provee por nosotros. Animales, compañía, agua, árboles, todo lo que necesitábamos. Y a veces es muy importante cuando la vida ha golpeado nuestro sentir de abundancia, volver como un niño al comienzo a declarar: yo sirvo un Dios de abundancia. Un Dios que creó el mundo con todo y más que necesitábamos. En el video de los niños, igual en el libro de Génesis,
Después de la abundancia entra el pecado. Y la abundancia de un Dios que caminaba en lo fresco de la tarde con Adán y Eva se convierte en un jardín cerrado. Literalmente, con un ángel armado que no permitía a la gente volver. Terminaba el pecado con la mujer sufriendo en el parto y el hombre trabajando más de lo que se necesitaba. Terminaba con conflicto entre hermanos y entre seres humanos, hasta llegar a un punto de tanta destrucción que había un diluvio causado por Dios mismo para limpiar la tierra. Y uno dice, pero ¿dónde está la abundancia de Dios? Ya. La vida como que me quita el creer en la abundancia. En ese video de niños, y esto es el paso que no había considerado yo antes, pasa a la figura de Jesús. Yo sé que Jesús es fuente de gracia, yo sé que Jesús es fuente de perdón, de salvación, pero en ese video de niños decían que Jesús es el retorno, el regreso a la abundancia de Dios por la humanidad. Que en la presencia de Jesús en nuestra vida hay más de lo que necesitamos, más gracia, más misericordia, más perdón, más amor, más compañía. La abundancia de Dios se restaura en la persona de Jesucristo. Y si estaban fijándose en el texto de Pablo en 2 de Corintios 8, Pablo dice que Dios en su riqueza, Dios en su abundancia, se hizo pobre, se encarnó en lo humano, lo frágil, lo quebrantado, lo conflictivo del humano. Dios se encarnó en el humano, se hizo pobre. ¿Para qué? ¿Para que te manda lluvia de dólares? No. Para que el Espíritu abundante de Dios enriquece tu vida. Jesús es la restauración de la abundancia al mundo. Y eso fue la razón por la cual Pablo fue tan apasionado a ir a los gentiles. Porque como cualquier comunidad de fe, la gente antigua, la gente judía cristiana que ya habían formadose en esa primera iglesia, no querían reconocer los gentiles. Nos ponemos muy cómodos. Quiero que pasen por lo que yo paso. Quiero que todos los hombres practiquen la circuncisión. Para que todo sea como yo, porque yo comencé mi fe así. Y Pablo tiene una pasión a decir que el mundo gentil, el mundo no judío, la gente nueva en su fe, tienen igual acceso a la abundancia de Dios. Una de las cosas que me ha convencido andar en iglesias, hay muchas iglesias que surgen, ¿verdad? Pastores que autodeclaran, iglesias que se forman sin conexión a nada. Y muchas iglesias forman sin gente maduro en la fe. Y cuando uno tiene una iglesia sin gente madura, sin gente como los judíos cristianos, la iglesia fácilmente se queda en la manipulación del pastor, ¿no? Porque la gente es novata, está aprendiendo su fe. Pero de igual manera, si una iglesia se cierre a cualquier cosa nueva y toda la gente de la iglesia son pasados de 70 años y no hay nadie nuevo que puede entrar, la iglesia muere. Pero Pablo está apasionado que los judíos cristianos, algunos que conocieron a Cristo, que vieron con sus propios ojos sus milagros, Pablo está apasionado que ellos tengan relación con los nuevos convertidos a la fe y que esa mezcla sea la igualdad de Dios
y la unidad de la iglesia. Entra el tema de la generosidad. Esa ofrenda que Pablo está levantando de las iglesias en Macedonia, en Corintio, en Filipenses, Pablo está levantando esa ofrenda para dárselo a ¿quiénes? A los pobres de Jerusalén. ¿Por qué hay tantos pobres cristianos en Jerusalén? ¿Cuántos años tienen los judíos de estar bajo el imperio romano? Sabe que el cristianismo en sus pasos iniciales no era religión del imperio. Era religión, era práctica de fe de personas marginalizados. Y aún las personas de recursos fueron atraídos a la forma que los cristianos en Jerusalén tenían una preocupación por su hermano, que compartían con gente que no era su familia, que atendían a los enfermos que no eran de su propia familia. Ese no existía en aquel tiempo. Cada familia se cuidaba de sí mismo, pero los cristianos eran raros. Entonces Pablo, al levantar esa ofrenda de Macedonia, está apoyando esa iniciativa de los cristianos que está en Jerusalén. Y como está enseñando a la iglesia de Corintios, está formando lo que él llama una gracia de dar dentro de ellos. Quiero que ustedes consideren, si le ha pasado a usted, a mí me ha pasado varias veces, lo que pasó a la iglesia de Corintios. Uno comienza en la montaña arriba diciendo, heme aquí, Señor, mándame donde quiera, úsame como quiera, yo quiero colaborar, yo quiero dar, yo quiero servir, yo quiero estar en el centro. ¿Te ha pasado eso? ¿Y luego qué pasa? Como dice Marcela, se va al suelo. Puede ser que las cosas se vuelven difíciles. Puede ser que la gente te cae mal. Señor, yo no quiero ir allí porque me cae mal esa gente. Yo no quiero hacer eso porque estoy cansada. Yo no quiero hacer eso, Señor, porque me ha puesto trabas. Yo no quiero hacer eso porque estoy bajo luchas severas en mi propia vida. Yo no puedo dar, estoy en pobreza extrema, como dice la iglesia de Macedonia. Pablo dice, no tiene que ver nada con tu condición económica. Tiene que ver con tu corazón. Porque no estamos hablando solamente de dinero. Estamos hablando de amor, de tiempo, de disponibilidad. En lo largo que yo he caminado en la iglesia, he aprendido en una manera distinta que hay una clase de personas que no se dan por vencida. Esas son las personas que llegan aún cuando se levantan y no quieren. Son las personas que se dedican y dan aún cuando las circunstancias son difíciles. Hay mucha gente que pueden llegar a la gran fiesta, pero ¿quién llega los martes o los miércoles para la práctica de coro? Una de las cosas que me da mucho gusto para nosotros como iglesia, en medio de COVID, comenzamos la distribución de comida como todo el resto del mundo. Y era un momento muy importante porque la gente tenía hambre y no teníamos qué más hacer. Sabe que ahora yo doy más gracias a Dios por los voluntarios que siguen sirviendo, porque ya ha pasado lo novato que era, lo nuevo, lo bonito. Cada domingo de por medio ahí están empacando cajas, llevándole a las casas de la gente, algunos que tienen transporte y no quieren salirse. Eso es lo que significa dar. Lo interesante es cuando Pablo está hablando de la iglesia de Corintios, él está dándole el ejemplo de la iglesia de Macedonia y dice que cuya generosidad se desbordó en gozo. Yo quiero servir.
no me quite el privilegio de servir. En ricas ofrendas a pesar de su profunda pobreza y las grandes aflicciones. Yo soy testigo que ellos han ofrendado con espontaneidad y de lo que han hecho en la medida de sus posibilidades y incluso más allá. Nos rogaron para tener el privilegio de participar. Y luego dice, eso es muy importante. Pues primeramente se entregaron al Señor y luego a nosotros. Cuando estamos sirviendo y creemos que estamos sirviendo a la persona enfrente, hemos perdido el concepto de la generosidad bíblica. Porque nosotros estamos sirviendo y siendo generosos porque estamos respondiendo ¿a quién? A Dios. Otro lado paralelo a eso es que cuando doy comida a alguien con hambre, Jesucristo dice, cuando lo diste a los menos preciados, me lo diste a mí. Cuando yo sirvo, yo no sirvo a la persona enfrente de mí, yo sirvo a Dios. Entonces Pablo le dice que ellos primero se entregaron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Eso es muy importante, porque no quiero que todo el mundo, no creo que eso va a pasar, pero no quiero que todo el mundo se vaya de aquí a decir, yo me voy a anotar en el coro y voy a montarme en la distribución de comida. No, eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que el dar, el servir, sale de la relación de uno con Dios. Y allí el Señor dirige lo que uno debe de dar. Lo otro lindo en eso, y Pablo lo repite 2 veces, y se me había escapado hasta ahora de leer y estudiar ese texto. Pablo dice en el verso 14, que la importancia, la razón de ser generoso es para llegar a la igualdad. De este modo habrá igualdad. En ese contexto es muy importante en una iglesia multicultural. No hay la gente que da y la gente que recibe. Hay una mezcla porque todo el mundo está dando y Dios está usando lo que tiene cada uno por la unidad de la iglesia. La ofrenda a los pobres de Jerusalén fue símbolo tanto para Pablo y Bernabé y Tito y Juan y Pedro y Santiago. Fue símbolo de una iglesia unida. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Cuando las personas y las iglesias se están peleando uno con el otro, ¿quién sufre? La iglesia y la gente con necesidad. La generosidad no es solamente que nos lleva hacia la abundancia, pero nos recuerda de la abundancia de Dios. Quiero terminar. En sus boletines, por favor, vayan al Mateo 14. Hemos estado en Mateo ya por 4 o 5 semanas. Ya se aburrieron de pobre Pedro y de salir de la barca, ¿no? Ya todo el mundo fuera de la barca, no quiero ver la barca ya. Pero puse eso aquí porque quiero que vemos el contexto. Primero, Mateo 14 comienza con la hija de Herodes sirviendo la cabeza de ¿quién en un plato? Juan el Bautista. ¿Y Juan el Bautista quién era a Jesús? Primo. Y aún más que primo, amigo. Entonces, si usted va en su Biblia, Mateo 14 comienza con ese literalmente la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y por supuesto Jesús en su humanidad sufre. A veces es nuestro sufrimiento, nuestro enfrentar la injusticia. Cuando alguien nos hace mal, nos hace olvidar de la abundancia de Dios. Ay, no hay suficiente, me tengo que proteger. Y en el verso 13 dice que cuando Jesús se enteró de ¿qué cosa?
de la muerte de Juan el Bautista en una forma violenta, se fue de allí en una barca a un lugar apartado. ¿Quién ha necesitado ir a un lugar apartado para recordarse de la abundancia de Dios? Señor, este mundo está tan loco. Esos políticos están tan locos, Señor. Tu iglesia está tan perdida, Señor. Mi familia, hay tanta cosa. Yo me aparto, Señor, para que me acuerda de tu carácter y de tu naturaleza. Y dice que cuando la gente supieron que Jesús se había apartado, lo siguió a pie desde las ciudades. Y cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, ¿qué tuvo? Compasión. La generosidad nunca se mueve si no hay compasión. Si yo no puedo ver en otro el ser humano y mí misma, yo no puedo ser generoso con mi amor, con mi tiempo, con mi perdón, mucho menos con mi dinero. Tuvo compasión Jesús de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Ya anochecía cuando sus discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ya es muy tarde, en este lugar no hay nada. Despide a toda esa gente para que vayan a las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo: no tienen por qué irse. No les corran. Yo soy Dios de abundancia. Denles ustedes de comer. Y ellos le dijeron: aquí tenemos solo 5 panes y 2 pescados. Otra lección muy importante. Igual como la iglesia de Macedonia, nosotros podemos dar sin importar si estamos bajo luchas o dificultades de pobreza. Y aquí Jesús dice: lo poquito que tiene, póngalo. ¿Usted cree que su gotita de esfuerzo no cuenta? Póngamelo, dice el Señor. Y le pusieron los 5 panes y los 2 peces. ¿Y qué hace Jesús? Lo toma y ¿qué hace? Lo bendice y da gracias a Dios. Gracias, Dios, que en mi vida yo he conocido una abundancia de amor. Gracias que en mi vida, Señor, yo he conocido la bondad suya que nunca me falla. Gracias, Señor, que aun cuando otros me dejaron abandonado y no cumplieron, usted siempre ha sido fiel. Dios bendijo y recibió el agradecimiento de Cristo y después tomó los 5 panes y los 2 peces. ¿Y qué hizo con eso? No lo dio a la gente, lo dio a su iglesia. Repártenle ustedes. Ustedes repartan. La generosidad cambia a la persona repartiendo igual que cambia a la persona que recibe. Ustedes compartan lo que yo en mi abundancia le he dado. Y los discípulos repartieron y habían de sobra. Y no se olvida que eso fue momentos después que Jesús había dado cuenta que mataron a su primo y amigo. Parece que la maldad va a vencer, pero la provisión y la abundancia de Dios nunca falla. Luego todo el relato que hemos estudiado por ya semanas, el viento, las olas, las aguas, y Pedro sale de la barca, comienza a hundirse después de caminar. Jesús le da la mano, se mete en la barca otra vez y los mismos discípulos adoraron diciendo: verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Pero ¿qué pasa después? Tanta la abundancia de Dios. Terminando la travesía, fueron a la tierra de Genesaret. Y cuando la gente de aquel lugar lo reconoció, lo hizo saber por toda aquella tierra. Entonces le llevaron todos los enfermos a Jesús y le rogaron que les dejara tocar al menos el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Puede ser que usted no conoció un amor infinito en tu casa natal, pero por la abundancia de Dios,
Puedes mostrarlo ya. Puede ser que no te perdonaron y no te extendieron gracia, pero por la abundancia de Dios le des lo poquito de fe que tenés. Y el Señor te usa. Nuestro andar en la fe, el acto de ser generoso, nos une a otros, nos recuerda que no estamos solos, nos remarca que no hay diferencia entre seres humanos, nos recuerda que la iglesia, la comunidad, lo que sea, necesita de los bienes de todo el mundo. Y nos recuerda que Dios es abundante en su provisión para nosotros. Así que igual que le pasa a la iglesia de Corintios, a veces nos sentimos sin el ánimo que tuvimos al comienzo. Hay que dirigirse a Dios. Que Dios cambie el adentro de nosotros para otra vez abordar de gozo, de generosidad y de la abundancia de nuestro Señor. Amén y amén. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás.